Buenas tardes o noches, hermanos. Hoy vamos a hacer el repaso, que es más práctico, y un poco de discusión de la lectura de Sartre. Voy a comentar la ontología, pero ya no desde la perspectiva tan teórica como en la primera clase o resumida como en la segunda clase, sino vamos a hablar un poco más de las implicaciones que tienen estos pensamientos en el mundo moderno, ¿no? Entonces les invito a tener a la mano el libro de El existencialismo es un humanismo. Para que hagamos algunos comentarios sobre esto, voy a estar pidiéndoles que revisen las páginas para am, algunas citas que quiero que leamos. Y comenzamos con la lectura de hoy. Bueno, primero, probablemente para ustedes tengan diferentes páginas, pero a mí me aparece aquí como página 4 que la existencia preceda de la esencia o si se prefiere que hay que partir de la subjetividad. Esa es la crítica que le hacen a Sartre. Está en la página número 4, a mí me parece aquí en la página 4, que la existencia precede de la esencia o si se prefiere que hay que partir de la subjetividad. Recuerden, este es más una discusión, ¿no? Vamos a hacer un análisis ontológico y epistemológico de el existencialismo es un humanismo, para ya ir aterrizando un poquito los conceptos, ¿no? La ontología de Sartre. Él se pregunta qué es el ser. Y como existencialista, esa página 4 él dice la existencia precede a la esencia. O si se prefiere, que hay que partir de la subjetividad, que esta es una de las críticas que ellos le hacían en su momento. La existencia precede a la esencia. Esto lo subrayaron porque esto debe estar, es la famosa frase, la famosa afirmación de Sartre. Si no lo han encontrado, por favor deténganme porque yo suelo correr en algunas cosas o dar por sentado que ya se encontraron algunas cosas, pero si no, pueden levantarme la manita de que todavía no y que me espere un poco. Lo que él está diciendo con esta frase es que el ser humano no tiene una naturaleza dada. ¿Quién de estos pseudofilósofos que más de un joven me ha preguntado y lo ha impresionado y yo me dejé impresionar? Los jóvenes sabrán que uno de estos autores modernos, pseudofilósofos del Internet, que habla de que el humano no tiene una naturaleza, es Diego, Diego Rusarín. Si alguien lo ha escuchado, si a alguien le suena el nombre, él precisamente, no necesariamente es existencialista, pero en su antropología es existencialista. El ser humano no tiene una naturaleza dada. No hay una naturaleza que componga al ser humano. Cada quien lo compone desde su subjetividad. Y esto es lo que él también explica en todo su diálogo, ¿no? Para él, ¿qué está diciendo? Que no existe un diseño previo. No hay esencia humana estable. Dice, página número 6, pues no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Página número 6. Por favor, vamos bien en las lecturas. Díganme, si no voy a abrir aquí el mismo documento que ustedes están leyendo. Bien, entonces, el autor dice, no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Supongo que es la página número 2 para ustedes. ¿Alguien lo tiene subrayado esta frase? Está en la tercera noticia, la encuentran. Me dice. Sí, página número 3, párrafo número 1, 2, 3. El hombre tal como lo concibe el existencialista, ojo ahí, la antropología existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. No hay una naturaleza dada. Solo será después y será tal como se haya hecho, ¿no?
el hombre, quizás ocupando términos modernos y que deriva en el deconstruccionismo, ¿no? Uno se deconstruye y solamente después que él mismo se haya hecho y que él mismo haya organizado por medio de sus actos, va a decir más adelante Sartre, es cuando empieza su naturaleza o es que se conoce a sí mismo, ¿no? O es que se da el hombre, porque en realidad no hay una naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. ¿Ya lo encontraron? ¿Me van siguiendo? Por favor, Anita, le van a encontrar en el párrafo del que estoy hablando. Ok. Alguien, lo voy a poner aquí en la pantalla, si les ayuda. Bien, estoy terminando de corregir esto para que ustedes puedan ver mi libro también, aunque yo les recomiendo que ustedes vayan subrayándolo ahí. Es muy importante esto. Y de hecho, debemos subrayar todos nuestros materiales, nuestros escritos. No se preocupe, hermana. Si lo escucha está bien, ¿no? Mientras se acomoda por allí. Bien. Entonces dice, así pues no hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla. Uno puede decir, Sartre quedó atrás, pero realmente es lo que está en las escuelas, ¿no? No hay esencia humana estable. Ontológicamente, el ser humano primero existe y luego se define. Es lo que está diciendo Sartre. Primero yo existo y luego puedo definirme. No hay una naturaleza humana, no hay una imagen de Dios que me defina. Precisamente él dice, yo soy un ateo, que aunque para mí Dios existiera, la naturaleza humana no existiría. Pero él dice, Dios no existe. Por lo tanto, no hay creador, no hay ley natural, no hay finalidad inscrita en el ser. Ah, y esto lo tiene antes, si no mal recuerdo, él dice esto, sí, el existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí? Que la existencia precede a la esencia, significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define, ¿ok? Aquí está. El hombre se encuentra, surge en el mundo y que después se define. Este es el concepto existencialista de la vida. Esta es la ontología existencialista. Primero existo y luego me defino. Si Dios no está, no hay creador, no hay ley natural, no hay finalidad inscrita en el ser. Y uno puede ser, bueno, eh, nosotros como cristianos no lo creemos en la práctica, porque sí creemos en un Dios creador y en la ley natural. Sí, pero al fin de cuentas, en muchas ocasiones nosotros no estamos siendo congruentes o coherentes con la cosmovisión cristiana, sino con una cosmovisión existencialista, en la que el ser humano es un ser que no tiene un fundamento externo, que el ser humano queda arrojado al mundo, que no tiene una justificación previa, que no tiene razón última de su existencia. Más adelante, y allí mismo en estas frases que dice, en las que él mismo dice que nosotros nos concebimos después de la existencia, y esto lo vamos a encontrar por acá. El hombre ante todo es un proyecto que se vive subjetivamente, ¿no? En lugar de ser un musgo, una podedumbre, una coliflor, nada existe previamente a este proyecto, nada hay en el cielo inteligible y el hombre será ante todo lo que habrá proyectado ser. El hombre va a ser lo que ha proyectado ser. Como no tiene una naturaleza, el hombre mismo se proyecta a sí mismo, no lo que querrá hacer, y bueno, ahí hace una definición de lo que él quiere decir con su proyecto, con lo que se ha proyectado ser, y lo que tiene que ver con el querer, ¿no? Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad. Bueno, y ahí comienza también a, a hablar algo de lo que él mismo va a llamar como la intersubjetividad,
que esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, el ser humano como proyecto, esto es lo que está diciendo Sartre. Ontológicamente, el hombre es un proyecto en construcción, es una realidad que está abierta, es un ser que se hace a sí mismo por sus decisiones y por sus actos. En esencia, Sartre rechaza que el hombre tenga una esencia, una naturaleza, que tenga un telos, ¿no? Con la palabra telos, que es una palabra que introduciremos ahora en este momento, el telos es un fin. Cuando se habla de telos, es un fin. Por eso se le llama, o se habla de teleología, no de teología, es diferente teología tiene que ver con Dios, teos, ¿no? Pero teleología tiene que ver con el fin de las cosas. El ser humano no es alguien, sino, perdón, el ser humano no es algo dado, entonces es alguien que termina por proyectarse y construirse. En este sentido, él cree en una libertad absoluta. Vamos a ir más adelante. En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser no crea al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. Elegir ser esto o aquello al mismo tiempo, el valor, al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir más. Mal. Esto está en lo que dice el número 20. Vamos a Estoy leyendo aquí. Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir mal. Lo que elegimos es siempre el bien y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Aquí para él, la libertad es la estructura del ser humano. El hombre está condenado a ser libre para Sartre, ¿no? Es lo que dice una y otra vez, página, en esa misma página, pero más adelante. A ver, les leo la cita y luego la buscamos aquí, en este documento. Respuesta que yo le daría, y no tenía más que una respuesta que dar, usted es libre, elija, es decir, invente. Por favor, si alguien me ayuda a encontrarlo y lo encuentra antes que yo, me dice en dónde estoy leyendo. O podemos... Ahí está. Sí, seguimos página número 7. Así al venir a verme, sabía la respuesta que yo le daría y no tenía más que una respuesta que dar. Usted es libre, elija, es decir, invente. La libertad, ¿no? En eso estábamos. Ontológicamente, elegir y no elegir es ya el mismo proceso de elección. Aquí iba a decir más adelante, ya hacia el final, no hay una excusa ontológica, por eso él dice el existencialista es el más responsable, ¿no? Él habla del ejemplo de los flojos, dice para el existencialista no hay un flojo que venga dado por su naturaleza, ¿no? No hay alguien que tenga, no sé si ocupa la palabra flemático, que es la forma en la que se hablaba en esos tiempos, ¿no? Hay alguien que venga condicionado por alguna naturaleza genética o de algún tipo y que pueda decir que es alguien flojo. No hay excusa ontológica, no hay una determinación previa. Él es libre y toma sus decisiones y está condenado a ser libre, ¿no? Entonces esto es un poco de la perdón, de la ontología que, que tiene Sartre. El hombre no es nada más que su proyecto, no existe más que en la medida en que se realiza, no es por lo tanto más que el conjunto de sus actos, nada más que su vida. No hay ninguna naturaleza humana en que yo pueda fundarme. El desamparo implica que elijamos nosotros mismos nuestro ser. Pienso, luego soy. Esta es la verdad absoluta de la conciencia captándose a sí misma. Lo que dice el existencialista, aquí está lo que les decía, es que el cobarde se hace cobarde, el héroe se hace héroe. Hay siempre para el cobarde una posibilidad de no ser más cobarde y para el héroe de dejar de ser héroe. Ahí tenemos la ontología existencialista. Primero, les repaso, la existencia precede a la esencia, ¿no? Esta es la frase que va a resumir, apúntenla, subrayenla, escriban en el libro, porque esto es como el resumen de lo que ustedes pueden explicar. Y esencialmente, la existencia precede a la esencia. El ser humano no tiene una naturaleza dada, no hay un diseño previo, no hay esencia humana estable. La libertad
Al no haber creador, la libertad de su proyecto humano es la que construye y es como una realidad abierta, como un lienzo en blanco que uno mismo se hace a partir de sus decisiones, ¿no? Sartre rechaza entonces la esencia, la naturaleza, el telos, no hay determinación previa. Bien, esto es ontología. ¿Alguna pregunta sobre alguna parte específica del libro o algo que quisieran que pudiéramos abordar? Ah, ya no está, ya no están viendo el libro. Bueno, entonces vamos a la epistemología. Sartre se pregunta también cómo conocemos y él habla de la conciencia. Em, Consiste en captarse sin intermediario, es lo que él dice acerca del conocimiento. El conocimiento nace de la experiencia existencial. Para Sartre, no parte de ideas universales, no parte de estas verdades que están reveladas. Él dice, eh, y vamos a buscar esta cita que quiero compartirles, que quiero mostrarles. Ah, Toda teoría, aquí está, en el punto de partida no puede haber otra verdad que esta. Pienso, luego soy. Esta es la verdad absoluta de la conciencia captándose a sí misma. Toda teoría que toma al hombre fuera de ese momento en que se capta a sí mismo es ante todo una teoría que suprime la verdad, pues fuera de este cogito cartesiano, todos los objetos son solamente probables, y una doctrina de probabilidades que no está suspendida de una verdad se hunde de la nada. Para definir lo probable hay que poseer lo verdadero, luego para que haya una verdad cualquiera se necesita una verdad absoluta. Y esta es simple, fácil de alcanzar, está en la mano de todos, de todo el mundo. Consiste en captarse sin intermediario. Ahí vamos un poco con que el conocimiento nace de la experiencia existencial. Parte de esta experiencia, concretamente la experiencia de existir, de la acción. Por eso él va a decir, ni siquiera en la voluntad, ni siquiera en la querer, en el querer, en lo que queremos, no en la voluntad, sino la existencia se concreta en las acciones, en el acto, en la decisión misma. Se conoce al mundo viviéndolo, no contemplándolo, ¿no? Sin intermediarios. ¿Me explico? En la epistemología de Sartre, por eso él rechaza, como vemos esto ya en la práctica, él rechaza que existan una moral previa, ¿no? A lo que el pastor se refirió como el conocimiento a priori. No hay verdades morales previas, no hay normas universales, no hay un conocimiento del objetivo del bien y el mal, y él lo va a decir también, eh, ¿dónde está esa frase? Aquí está. Elegir ser esto, aquellos afirmamos a tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir mal. El conocimiento ético al final se va a construir también. Y va a construir después de la acción. Uno nunca va a saber si hizo algo bueno o algo malo, sino después de la acción. Porque él dice, sí existen los juicios y los existencialistas sí juzgamos, pero no juzgamos previamente, sino no lo juzgamos a priori, ¿no? Sino a posteriori, después de la acción, a partir de la responsabilidad que yo ya asumí de tomar mi acto. Y esto es mucho de lo que vemos hoy en día, ¿no? Traten de ver cómo vemos el mundo nosotros y cómo el mundo se ve así. Y los que hemos eh, tenido la oportunidad de conversar con las personas, sean académicas o no, tienen este rechazo del conocimiento a priori, pero también tienen la idea de tú te puedes construir a ti mismo, ¿no? Ya no dicen bueno, si se habla de proyectos de vida, ¿no? Si se habla de proyectos de vida, de prospectarte a ti mismo y de verte hacia el futuro. La subjetividad, la subjetividad se refiere al ser en sí mismo, ¿no? A que nada más exista un objeto, ¿no? Para mí esto es un objeto y yo lo tengo, lo puedo tomar, pero cuando algo es subjetivo es porque está en mí y soy yo mismo, ¿no? Y se cortó la llamada, pues seguimos ahí, solo me sacó, ¿verdad? Bueno, siempre está pasando esto últimamente, pero ya estamos. No, el punto de partida para Sartre es el sujeto. Por eso no hay verdad fuera de la experiencia humana.
Epistemológicamente, es decir, en el conocimiento, lo verdadero es lo que yo asumo responsablemente y me hago responsable de mi acto, no lo que descubro como algo que ya es dado. Y esto, aunque suene paradójico, el, el hombre, al elegirse a sí mismo, elige para todos. Y esto es lo que él llama la intersubjetividad, ¿no? Yo no me elijo para mí mismo, sino que de cierta manera, y creo cierta imagen del hombre que yo elijo, eligiéndome, elijo al hombre. A ver si lo encontramos, a ver si encontramos esta frase. Aquí está. Y si quiero hecho más individual, aun si mi cansamiento depende únicamente de mi situación, de mi pasión, de mi deseo, con esto no me encamino yo solamente, sino que encamino a la humanidad entera a la vida de la monogamia. Él está diciendo mis acciones, ¿no? Lo que yo hago desde mi subjetividad está configurando la naturaleza humana completa. Así soy responsable para mí mismo y para todos. Y creo cierta imagen del hombre que yo elijo. Eligiéndome, elijo al hombre. El hombre es creador de su propio destino, ¿no? Y esto está mucho en los diálogos modernos de coaching, ¿no? Tú te eliges a ti mismo, elígete a ti mismo y eligiendo a ti mismo creas una realidad para todos. El hombre al elegir se elige para todos, ¿no? No porque exista una ley universal, sino porque cada acto propone una imagen que va configurando la humanidad. La universalidad entonces em, se convierte en algo más ético, no ontológico, es decir, la naturaleza no se forma a partir del ser, sino de la ética a posteriori, después de los actos. Resumen, entonces, en ontología vemos que no hay esencia, que no hay Dios, que el ser es proyecto y que existe la libertad absoluta y el hombre está condenado a la libertad. Pero en la epistemología no hay una verdad previa, no hay algo a priori, no hay revelación. El conocimiento, a fin de cuentas, es una construcción humana y termina en una responsabilidad, ¿no? Y esto nos suena mucho ya al constructivismo de Piaget, por ejemplo, que con el que tantas escuelas y los cristianos, ¿no? Lo tomamos muy en serio y decimos, no, sí, es que el conocimiento se construye. Y hay sus matices y sus niveles de conocimiento y la construcción del conocimiento, ¿no? Pero ah, tomando y sacando a un lado las caricaturas que puedan existir, que nos podamos hacer de Sartre, hay algunos aciertos o algunas cosas que dice Pablo, es que aún los... eh, em, incrédulos tropiezan con la roca de la verdad. Pero para unos es bueno y para otros termina fatalmente, ¿no? Y Sartre y otros hombres tropezaron, Platón, Aristóteles, tropezaron con la verdad. Por ejemplo, él toma en serio esto de la libertad humana y subraya un poco la libertad personal, pero la responsabilidad a la vez, ¿no? Obviamente su crítica funciona y hace crítica contra el cristianismo que es superficial, no contra el que es bíblico y que es auténtico, porque hace críticas contra la moral cristiana, ¿no? Pero tiene problemas ontológicos que nosotros debemos distinguir, ¿no? El ser humano queda, al fin de cuentas, colgado de sí mismo y no puede explicar por qué existe y tiene problemas epistemológicos serios porque no hay una verdad con referencia, no hay una moral que tenga fundamento y la universalidad termina siendo frágil. Esto es lo que tenemos acerca de Sartre. Y es el análisis epistemológico, el análisis ontológico que que nos puede servir, que nos va a servir para los prolegómenos, porque ahorita estamos dando una introducción de cómo se puede ver la antropología, la ontología, la epistemología desde el planteamiento humanista para que luego veamos cómo se debe desde la parte bíblica, ¿no? La ontología, al final de cuentas, nuestra ontología, lo que creemos del ser, va a reflejar cómo educamos, cómo vivimos, cómo juzgamos el bien y cómo juzgamos el mal. Cuando el ser es fluido, ¿no? La identidad se vuelve fluida también. Cuando el ser
no se nace con una naturaleza dada, sino que se proyecta. La identidad es lo mismo. Es una ontología o la ontología contemporánea en la que tenemos heredada de estos padres como de Sartre, porque el ser no es dado, el ser se construye, el ser es revisable, el ser es autodefinido y en esto se traduce en las identidades cambiantes, en una inseguridad profunda que se disfraza de libertad. No somos algo porque tenemos que reinventarnos. Y cuando el ser que es creado, ¿no? Em, o más bien, cuando el ser no es creado y no tiene una naturaleza, cuando el ser está inserto en el espacio, pero sin una esencia definida, improvisamos, ¿no? Y tenemos que ir descubriendo quiénes somos, porque no hay Dios y no hay quien nos pueda definir. Pero en la Biblia el hombre, dice Juan Calvino, creo que me estoy adelantando un poco la clase, pero Juan Calvino, capítulo número uno, página número uno, no está tan difícil, le quieren revisar. Y él dice, si tú te quieres encontrar a ti mismo, no tienes que descubrir, no tienes que ir haciendo tu naturaleza improvisada, sino que tienes que ver al Dios y como en un espejo, quien conoce a Dios se conoce a sí mismo, ¿no? No todo depende de nosotros, sino que ya existe la naturaleza humana. Y esta ontología cristiana también se debe reflejar en la sociedad, porque no hay un fundamento del ser, entonces, si no hay una verdad estable, si no hay una naturaleza dada, todo es negociable, todo se vuelve profesional, si en la epistemología no existen la moral a priori, si no existen las leyes a priori, si la universidad es frágil, entonces tenemos como una pues es una ansiedad colectiva, ¿no? Un victimismo. Buscamos desesperadamente el sentido, y la persona se vuelve proyecto, ya no criatura, ¿no? Entonces valemos por lo que producimos, valemos por lo que expresamos, porque el ser depende del desempeño, del acto, ¿no? La dignidad es condicional. Al fin de cuentas, nuestro fracaso o nuestra aprobación vendría de si nuestros actos constituyen aciertos o errores, ¿no? Entonces, si tenemos como cristianos avance allí y tranquilidad en que nosotros consideramos que el ser no tiene que buscar su camino, porque ya lo tiene en Cristo y está dado en las Escrituras. Pero esto no me adelanto porque también hay toda una teoría que sí se desprende de la Biblia y que tiene igual de fundamento que tiene la epistemología y la ontología existencialista. Paro aquí un rato para ver si existe alguna pregunta que quisieran que consideráramos y si no, tengo un poco más que compartir con ustedes en la parte práctica. Y también si ustedes tienen algún comentario de cómo vamos em, con la información que hemos dado, entonces quisieran decirme hacia dónde quieren que lo orientemos, aunque creo que estamos iniciando. En la tercera vamos a ir viendo ya algunas cosas, vamos a ver de hecho aspectos de Berkov. Sí, hermano José. Hola, José. Un gusto poder saludarlo. Igual, hermanos, un gusto poder saludarlos. Más que nada, agradecer por la exposición. Se han tocado temas y términos muy interesantes que tal vez no son comunes que podamos emplearlos en nuestra vida cotidiana, la epistemología, la ontología y también la lectura que me tocó realizar, el existencialismo y su humanismo. Más que nada, un comentario disfrazado de una pregunta o una pregunta disfrazada de comentario. Este frase que usted resaltaba y que explicaba acerca de que la existencia precede a la esencia, eh, podríamos considerar que esta se ha infiltrado o ha hecho
espacio en nuestra iglesia. Realmente queremos decir que sí ha estado vigente. Gracias, pastor. Claro, yo creía que justo esta iba a ser la reflexión a partir de estos 10 minutos y es la pregunta que debemos considerar nosotros. ¿Cómo vemos al mundo? ¿Cómo vemos al ser humano? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Y cómo vemos a la iglesia? Son las cuatro cosas que quisiera que consideráramos. Y de estas cuatro cosas, ¿qué aspectos los vemos como algo que no está dado y que debemos encontrar? ¿No? Por ejemplo, con la iglesia, ¿no? La iglesia tiene ya una visión, una misión para el mundo, o cada iglesia debe ir encontrando su visión de manera general en el mundo, cómo vemos al mundo, cómo vemos al ser humano. Dice Sartre en la página final, bueno, una página antes de la que finalice, antes que ustedes vivan, la vida no es nada. Les corresponde a ustedes darle un sentido y el valor no es otra cosa que este sentido que ustedes eligen. A ver si les subrayo esta página, ustedes también ya la subrayaron. Y si estoy subrayando, se entiende, ¿verdad? Que es como para que analicemos, no necesariamente como para que nos quedemos con, con lo que está diciendo Sartre. Aquí está. La tercera opción es la siguiente. Reciben ustedes con una mano lo que dan con la otra. Es decir, que en el fondo los valores no son serios, porque los eligen. A esto contesto que me molesta mucho que sea así, pero si he suprimido a Dios Padre, es necesario que alguien invente los valores, ¿no? Él dice, los critican porque ustedes quitan valores desde la moral judeocristiana, pero ustedes eligen los valores que van a poner. Y él dice, sí, hay que tomar las cosas como son. Y como yo quité a Dios Padre de la historia, alguien tiene que crear la moral que ahora tenemos. Y esto me molesta mucho, dice, pero hay que tomar las cosas como son. Y además decir que nosotros inventamos los valores no significa más que esto. La vida a priori no tiene sentido. Antes que ustedes vivan, la vida no es nada. Les corresponde a ustedes darle sentido. Y el valor no es otra cosa que ese sentido que ustedes eligen. Por eso se ve que hay la posibilidad de crear una comunidad humana. Se me ha reprochado el preguntar si el existencialismo era un humanismo, se me ha dicho, bueno, y continúa. Ahora, ¿cómo vemos esto reflejado, pregunta el hermano Josué, en la visión cristiana de la iglesia y del mundo? Primero, yo sí quiero llevarlos porque esto es algo académico y debemos comenzarlo así con la reflexión sobre lo que nosotros hacemos. Y antes de que vayamos a reflexionar sobre la iglesia, yo quiero invitarlos a reflexionar sobre cada uno de sus, de la, sí, de la parte en la que ustedes se desenvuelven, ¿no? Sean ustedes ingenieros, licenciados, el área de salud, lo que sea. Como la ontología existencialista, que es la que estamos conociendo apenas, porque hay muchas otras ontologías, pero si hay algo que ha afectado más, no recientemente, es la ontología existencialista y sus derivados. Pero, ¿cómo nosotros podemos, nuestra visión puede ser afectada por ello, ¿no? Y desde la ontología bíblica, primero, la realidad no se explica a sí misma, la realidad no es neutral, la realidad está dada por Dios. Porque el mundo es creación. El mundo ya no es autosuficiente, como lo dice este existencialista, ¿no? Y la ciencia solo viene a describir la realidad, no la funda. La filosofía reflexiona sobre el ser, pero nuestros actos no lo crean, ¿no? Y nosotros venimos a pensar de una manera relativista, es una de las cosas, por ejemplo, ¿no? Tenemos una moral relativista del mundo, y no estamos hablando de la iglesia, del mundo. Venimos a pensar en una moral relativista, ¿sí? Y muchos de nosotros creemos que la moral se construye y que al fin de cuentas viene a ser para nosotros bueno o malo
dependiendo de lo que se sienta, dependiendo de a quienes afecte y no necesariamente lo que Dios ha dicho en las escrituras. Y más de uno lo ha pensado así en algún momento. Eh, Tenemos algún tipo de positivismo ingenuo, ¿no? O cierto dogmatismo que también es muy racionalista, porque el ser humano se convierte en el centro ontológico. Y nosotros debemos decir, no, el ser humano no es el origen del ser, el ser humano no crea la realidad, el ser humano no define, esto es muy importante, el ser humano no define la realidad última. Tampoco es insignificante, eso sí, el hombre es una criatura, no es un accidente, por eso eh, debemos saber que el humanismo, que se considera autosuficiente, se queda o le da mucho espacio al humano, pero también quitarle la dignidad al humano, ¿no? Al ser humano como derivada, como imagen de Dios, no como autónoma, eh, también caería en el desprecio del pensamiento humano o de la raza humana, ¿no? Entonces, la educación, por ejemplo, cambia de finalidad también. Y en las escuelas cristianas se ve esto. Muchas escuelas pueden decir somos cristianos en la escuela, pero somos aquí somos de Piaget, ¿no? Creemos en el constructivismo y porque el constructivismo creemos que se construye el conocimiento, ¿no? En este sentido, educar sería nada más construir el conocimiento entre todos, socialmente construir el conocimiento, ¿no? Y nosotros debemos saber que no es así, sino que debemos ser capaces de comprender que si cada persona tiene su lugar en la realidad y lo comprende de una manera diferente, sí existe la realidad per se, ¿no? Sí existe la realidad por sí misma. Y nuestra forma de ver a Dios debe ser transformada también, porque Dios no es una hipótesis, no es una idea eh, que, que nosotros podemos estudiar, ¿no? No es una explicación provisional del mundo, como dicen algunos psicólogos. Al fin de cuentas, el, el ser por excelencia sería Dios, ¿no? Mm, Y bueno, y probablemente aquí algunos corregirían eso, pero estamos viéndolo de la manera, ah, bueno, no quiero caer tampoco en la trivialización de Dios, ¿no? Pero sí necesitamos responder a su revelación porque Él nos dicta lo que Él ha creado y cómo debe vivir quienes Él ha creado, ¿no? Porque Él es el que funda la realidad, el tiempo, el espacio, quien creó al ser humano y le da la naturaleza al ser humano. Por eso Él no está a nuestro servicio, su centralidad es real. Y nuestra forma de ver a Dios cambia también con nuestra ontología. Y asimismo la iglesia, ¿no? La iglesia no existe por sí misma, no se funda a partir de las estructuras que crea, no se sostiene por las estrategias, sino que Dios la llama a existir, Él es el que da la existencia a la iglesia y por eso la iglesia no se tiene que reinventar, la iglesia se reforma, no se reinventa, porque la identidad de la iglesia nace del llamado de Dios, ¿no? De la naturaleza que Dios le ha dado, no del contexto. La iglesia ya no debe verse como un producto, no debe verse como un proyecto humano, no es una marca, es aquello para lo que Dios le dio ser también, ¿no? Para lo que Dios lo creó. Por eso la iglesia no hace su misión para poder existir y volviendo al tema de que el acto es lo que hace al ser, sino que ya existe y por eso es enviada, ¿no? Primero somos, primero somos, porque Dios nos dio existencia y luego hacemos y luego tenemos. Y esto es algo que me enseñó como para abreviarlo un buen amigo mío, el doctor Daniel Trujillo. Él explicaba esto de una manera muy fácil con tres palabras. Él decía que el ser humano puede entenderse o entiende su ontología y cómo ve el mundo con tres conceptos, el ser, el hacer y el tener. Y hay quienes empiezan con el tener y quienes te dicen, mientras tú no construyas algo propio y que tenga sustento económico y no tengas,
No puede ser. Entonces primero tienes, luego eres y luego haces, ¿no? Y luego das si quieres, ¿no? Pero lo que te crea la esencia está primero el tener, ¿no? O hay quienes primero hacen, es la teología de la liberación, por ejemplo, o bueno, la neortodoxia, un poco, ¿no? Quienes dicen, primero nosotros hacemos para construirnos, el existencialismo, al final de cuentas, vendría a poner primero el hacer porque es el acto el que me construye y luego tengo. Pero el cristianismo inicia con el ser, porque la naturaleza está dada, luego el hacer y luego el tener. Esto es un poco de lo que yo puedo aplicar y lo demás les queda a ustedes porque creo que todas las áreas académicas necesitan reflexión de nuestra parte. Y yo estoy haciendo reflexión un poco en el área bíblica, en el área teológica, pero ustedes tienen que hacer reflexión en su propia área. Después lo hacemos a la iglesia, porque sí, también debemos hacerlo juntos en la iglesia, porque al final la iglesia somos nosotros, pero nosotros también debemos hacerlo para nuestra propia área académica. ¿Qué estoy viendo yo hasta este momento que haya sido eh, que haya sido existencialista o que haya tenido este otro punto de tener, ser y hacer, ¿no? Y dónde tengo que volverme bíblico en la ingeniería, en la salud, en las licenciaturas, en las leyes, en la educación, en, en el arte, en tantas cosas que hay, ¿no? Y que nosotros debemos reflexionar y aprender a reflexionar acerca de la psicología, de nuestra propia, eh, de nuestra propia materia y hacer evaluación de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Bien, esto es lo que yo tenía preparado para ustedes y que quería que repasáramos un poco si para ustedes fue de beneficio también y quisieran hacer alguna pregunta o quisieran hacer un comentario. Antes de que yo cierre la llamada, de todos modos podemos quedarnos con algunas llamadas, con algunos pendientes que tenemos, pero si hay algo más sobre la materia, sobre esas dos clases, me lo pueden hacer saber en este momento. Si no, para el tema de la clase, les agradezco que hayan podido asistir a este jueves más, que es un jueves de repaso más práctico, de discusión de las lecturas. Vamos la próxima semana ya a estudiar la teología, la introducción a la teología sistemática de Berkov.